Ya. Uno de los ejemplos más clásicos de función recursiva, que veréis más adelante en este campamento, posiblemente cuando habléis de programación dinámica, es el ejemplo de Fibonacci. ¿Sí? Entonces, la secuencia de números de Fibonacci se define, es muy fácil definirla recursivamente. ¿Sí? Entonces, calcular el Fibonacci del número n es igual a calcular a la suma del Fibonacci de n-1 más el Fibonacci de n-2. ¿Sí? Entonces, esa es una función definida recursivamente, entonces es muy sencillo programarla recursivamente. ¿Sí? Es básicamente traducir esto de aquí. Entonces, ¿cómo se ejecuta la función de Fibonacci? Vale. Si yo os digo, quiero que calculéis Fibonacci de 4, ¿sí? ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema inicial, a ver si puedo bajar esto. No funciona. Nuestro problema inicial es esto de aquí. Yo os pido, quiero calcular Fibonacci de 4. ¿Sí? Entonces, vosotros ya entendisteis qué significa calcular el Fibonacci de un número, que es básicamente sumar el Fibonacci del número que está inmediatamente anterior y del que está dos posiciones antes, ¿sí? de n-1 y de n-2. Entonces, quiero calcular el Fibonacci de 4. Entonces, si vamos a nuestro esquema general para resolver problemas mediante recursividad, vemos que tenemos que ver si nuestro problema es lo suficientemente sencillo. Ya, no sabéis resolver Fibonacci de 4, entonces no es lo suficientemente sencillo. Entonces lo que tenemos que hacer es descomponer este problema complicado en dos problemas más sencillos. ¿Sí? ¿Cuáles son nuestros dos problemas más sencillos? Ya, quiero calcular el Fibonacci de 4. Entonces, para eso lo que quiero calcular es cuánto vale el Fibonacci de 4 menos 1, Fibonacci de 3, cuánto vale el Fibonacci de 4 menos 2. Ya, cuánto vale el Fibonacci de 2. Entonces, para calcular el Fibonacci de 4, necesito calcular el Fibonacci de 3 y necesito calcular el Fibonacci de 2. Ninguno de estos es lo suficientemente sencillo, ¿vale? Vosotros lo único que sabéis es que el Fibonacci de 0 vale 0 y que el Fibonacci de 1 vale 1. ¿Sí? Entonces, no sabéis calcular ninguno de estos, lo que tenéis que hacer es descomponer estos problemas en problemas más sencillos. ¿Sí? ¿Cómo podemos descomponer el Fibonacci de 3 en algo más sencillo? Bueno, lo descomponemos en el Fibonacci de 2 y en el Fibonacci de 1. El Fibonacci de 1 ya lo sabemos calcular, ahí estamos bien. Llegamos a un caso base, llegamos a que el problema es lo suficientemente sencillo para poder ser calculado y poder devolver el resultado. Sin embargo, para el Fibonacci de 2 necesitamos descomponerlo en dos problemas más sencillos, que es el Fibonacci de 1 y el Fibonacci de 0. Ambos son casos base, son casos que sabemos resolver, entonces aquí podemos devolver el resultado. Por este otro lado, la recursividad tenía que calcular el Fibonacci de 2, entonces para eso, como no es un problema lo suficientemente sencillo, tiene que calcular el Fibonacci de 1 y tiene que calcular el Fibonacci de 0. Ambos son lo suficientemente sencillos, entonces ya puede obtener el resultado. ¿Cómo se obtendría el resultado? Aquí lo que haríamos sería sumar el resultado de lo que nos devolvieron nuestras dos llamadas recursivas. Devolveríamos la suma del Fibonacci de 1 con el Fibonacci de 0, es decir, aquí calcularíamos un 1. Aquí ya tenemos un 1. ¿Qué haríamos aquí? Cuando nos devuelve el control, ya sabemos el resultado del Fibonacci de 2 y sabemos el resultado del Fibonacci de 1. Ambos son 1, entonces la suma son 2. Para que el control, una vez que el control vuelva aquí, tenemos que resolver esta otra parte de la recursividad. Para resolver esta parte de la recursividad, primero resolvimos esta, después esta. Entonces, cuando vuelve el control aquí,
ya tenemos el resultado de este y el resultado de este. Entonces la suma vale 1. Cuando volvemos aquí, tenemos la suma de 2 y 1, el resultado es 3. ¿Sí? Entonces, la función de Fibonacci, como decíamos, es una función que se define muy fácil recursivamente. Entonces es muy fácil de programar recursivamente. Sí, en el primer problema que os dejamos para esta tarde, tenéis que implementar esta función de Fibonacci, pero en vez de calcular el resultado de Fibonacci, lo que tenéis que contar es a cuántas hojas llegamos en la recursividad, a cuántos casos base de estos llegamos. ¿Sí? En este caso tenéis que retornar 5. ¿Por qué? Porque hay 5 ramas de recursividad, o llegamos a 5 hojas en nuestra función recursiva. ¿Preguntas? ¿No? Ya, entonces hacemos un break ahora y a la vuelta vemos una aplicación más potente y más complicada de recursividad, que es para hacer búsqueda completa, para explorar todo el espacio de búsqueda de un problema. ¿Os parece? ¿Sí? Ya.